difícil es vivir en un circo aquí en Japón? ¿Qué tal, amigos? Los saludo desde la ciudad de Nara. Me encuentro en las instalaciones del Sakura Circus. Actualmente mi trabajo, gracias a este trabajo, al circo, es que yo vivo aquí en Japón. En este video quiero que me acompañen para mostrarles un poquito de nuestro día a día, nuestra rutina, todo lo que nosotros hacemos aquí en este circo colombo-japonés, el circo más bonito de todo Japón. Por cierto, mientras estoy grabando este video está haciendo un frío ni el berraco. Vean, ahí está cayendo nieve, muchachos. Oh my God. Así que, sin más intro, ¡vámonos! 9 de la mañana mientras inicio este video. Estamos en invierno. El día de hoy aquí en Nara está cayendo nieve. Esta es la entrada al circo, alfombrado, pero miren cómo está de la nieve. Estos son autos de lujo. Mire, quiero venir a tocar para que ustedes vean. Y a esta hora ya empieza a llegar el público para venir a ver la función. Ya estos son autos que vienen aquí a parquearse para venir a ver la función desde temprano. Aquí no importa si cae nieve, si llueve, hace sol. De todas maneras la gente viene. Vamos a entrar por acá para que toda la audiencia conozca un poco de nuestra rutina. Se me están congelando las manos mientras estoy grabando. Esto es lo que ellos llaman el baiten, o en español, la dulcería. A estas horas de la mañana, pues todas las personas vienen, organizan, limpian, barren. Vamos por acá para que ustedes conozcan un poquito. Y la buena noticia de acá es que dentro de las instalaciones del Sakura Circus hay aires para aclimatizar aquí adentro. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Por ahí hay otro. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un compañero japonés. Vamos a saludarlo por acá. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está tu español? How is your Spanish? How is muy bien. Muy bien. Un poco. Un poco. Yo estudio ahora. Muy bien, mire, aquí está nombre. ¿El nombre? ¿Tu nombre? Hombre. Namae wa Taiho. Taiho. Bienvenido. Bienvenido. Él es Taiho, lleva con nosotros hace unos 20 días. Él trabaja en la oficina y en la mañana muy temprano viene y ayuda aquí a limpiar las sillas del Sakura Circus. Taiho, ¡gambate! Ay, gamarimasu. YouTube. Sí, muy bien. Les quiero por aquí también mostrar, vea. Entonces, esta es la rutina que nosotros hacemos todos los días. Están los muchachos, ya van a armar el péndulo. Eso se llama el péndulo de la muerte, es el primer acto con el que se abre el circo. Nuestro director artístico que viene ahorita a revisar de que todo esté bien. Justamente lo que les acabo de decir, como está haciendo mucho frío, entonces él viene a revisar de que ya prendan los aires para aclimatizar aquí adentro. Buenos días. Venga, vamos a prender aquí la consola para yo presentarles a Sebastián porque no lo veo. Escucha solo. Tan. Miren la musiquita mientras nosotros venimos, probamos, hacemos light check, sound check, con buena musiquita de fondo. Que se note que hay latinos aquí en Japón. Nosotros los latinos somos otro tipo de cultura, somos de más ambiente, diferente a los japoneses. Entonces mira, lo que yo les estoy mostrando, nosotros mientras venimos aquí a aprender las cosas, le ponemos como esa sazón, ¿no? Ese picante, esa armonía, esa energía que tienen los latinos. Mire, aquí por ejemplo yo estoy iniciando mi consola de iluminación. Yo por aquí tengo otra consola de iluminación. Con estas consolas es que nosotros operamos la iluminación aquí del Sakura Circus. Yo quiero que inicie bien para yo poder prender la luz, porque quiero presentarles al otro compañero, a Sebastián, porque es la primera vez que va a aparecer aquí en el canal de YouTube. Viajando con Frego. Ahí está iniciando show. Ahí dice Initialization Show, ahí está. Y perfecto, ahora sí lo veo. Ahora sí, Sebastián, bienvenido aquí a Viajando con Frego. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Toda la comunidad de Viajando con Frego. Bien, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí en Japón? Llevo 3 meses.
¿Cómo te ha ido aquí en el Sakura Circus? Hablemos del Sakura Circus. ¿Cómo te has sentido acá? Bueno, en general bien, me recibieron con mucho amor, volver a sentir de estar tan lejos de mi país y sentir que hay gente de Colombia, de Latinoamérica, me hizo sentir como respaldado porque podemos hablar el mismo idioma a la hora de trabajar, podemos estar como en buena comunicación, por decirlo así. Y las instalaciones, pues ustedes ya lo han visto, es algo muy cómodo y es algo que permite a usted hacer una vida, poder tener unas condiciones, poder trabajar con buena salud mental y física también. Bien, ¿alguna vez en tu vida pensaste que ibas a pisar un país como Japón? La verdad fue mi sueño desde muy niño, desde que salieron Dragon Ball y todos estos animes y Japón y que el ramen y todo lo que se ve en internet, fue mi sueño poder venir a Japón, pero no pensé que lo iba a lograr tan joven o tan rápido o que lo iba a lograr, ¿cierto? Y fue algo que fue una bendición muy bonita que pasó. Y se dio bien, parce. Él ahorita es el encargado del audio acá. También está asistiendo en la parte de la iluminación por si yo me enfermo, si no estoy, por si me sale algún evento. Contentos que él ya se haya acoplado. Sebastián, gámbate, como dicen aquí, gámbate. Gámbate, vamos a voltear por aquí la cámara. Recuerden, gámbate significa ánimo. Sí, es un muchacho que tiene mucho talento, como todos en la vida. Yo creo que todos debemos de tener la oportunidad. Y lo bonito de este video es que les estoy presentando a esos colombianos que han venido aquí a Japón a cumplir sueños, ¿cierto? A salir adelante. Oiga, yo digo cierto como si le estuviera hablando así face to face a alguien. Quédense porque les voy a mostrar un pedacito del show. Miren la gente allá atrás haciendo la fila, comprando tiquetes para la función del circo. ¡Qué frío! Estoy aquí arriba en mi espacio de trabajo. A mi lado derecho tengo a Sebastián, mi compañero, al que vieron al inicio del video. Ya estamos a unos segundos de empezar. Necesito que él me diga a mí, él me da la indicación. ¿Estamos listos? Y ahí nosotros arrancamos. Siempre aquí se arranca la función exacto, porque este país todo es exacto. ¿Estamos? ¿Listo? Vámonos. Vámonos. Hágale. Play. Ok, deja todo listo por allá. Yo me vengo aquí a la consola. Atentos. Vamos a iniciar el segundo show del día de hoy. Miren qué bonito se ve aquí arriba. Tan, tan, tarán. Esta es mi consola de iluminación. Esta es mi área de trabajo. Iluminación, audio. Tan, tan, tarán. Un poquito de humo. Excelente. Param, pam, pam, pam. Atentos, atentos con el opening aquí en las instalaciones del Sakura Circus. Y miren cómo se ve bonito aquí arriba. 3, 2, perfecto. Público, ahí está, iniciando función. Tan, taran, param, param. Qué belleza, vea. Y así le damos inicio a la función en el Sakura Circus. La mayoría de los que ustedes ven ahí son latinos, casi todos son latinos. Chile, Argentina, Colombia, Cuba. Ahí tenemos los compañeros del Malambo. Miren qué linda la iluminación, vean. El sonido espectacular, suena espectacular. Una belleza. Los amigos de Etiopía. Vean, ahí va, Etiopía, Etiopía. ¡Qué belleza! ¡Eso es! Y también nos toca hacer de reflectoristas, vea. Reflectores, vea. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. ¡Yeah! Termina el show, la gente ya se está yendo, los compañeros artistas y payasos están allá tomándose la foto, están allá atrás, la gente ya se está yendo, saliendo. Sumimasen, arigato gozaimasu,
Arigato gozaimasu. Kyosuke kudasai. Arigato gozaimasu. Ay, se están yendo por aquí. Gomenasai. Arigato gozaimasu. Mata mi nikitene. Bye bye. Arigato. Arigato gozaimasu. Bye bye. Bye bye. Chao. Touch. Bye bye. Touch. Arigato. Sumimasen. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato. Bueno, oh my God. Miren, mientras grabo este video, miren toda la nieve que está cayendo el día de hoy. Wow. Y aún así la gente viene a la función. Ya la gente está haciendo la fila acá para comprar tiquete para la otra función. Tengo 30 minutos para almorzar porque a la 1 de la tarde entra la gente para la siguiente función. Yo vengo aquí a la oficina, voy a coger mi almuerzo. Aquí en Japón eso le dicen el obento. La empresa del Sakura Circus nos da nuestro almuerzo. Está por acá. Vamos a ver qué hay hoy por acá. ¿Qué es esto? Veamos qué almuercito hay hoy por aquí. Oh my God, esto tiene un nudo aquí. Abramos por aquí. Ay, me tocó. Ok, aquí está el almuercito. ¿Qué papi? El gran Alan David Martínez. Hola. Ok, permiso. Me voy con mi almuercito, mi ovento. Ay. Aquí está el almuerzo. Wow, cómo cae de nieve, increíble. Wow. Arigato gozaimasu. Y otra vez pedí por aquí permiso. Sumimasen, sumimasen. Arigato, sumimasen, arigato gozaimasu. Y desde la ciudad de Nara nos hemos transportado aquí a la ciudad de Kuwana, en la prefectura de Mie-ken, para finalizar este video y poderles compartir algo muy interesante de aquí del Sakura Circus, que es qué hacemos nosotros después de las funciones. Así que vamos para que terminemos bien este video y descubramos qué es lo que hacen ahorita los artistas después de que terminan las funciones. Siempre después de las funciones, aquí todos los artistas están ensayando dependiendo de sus destrezas, de lo que hacen. Por ejemplo, aquí montaron el alambre en el piso, mire. Aquí tienen el alambre, la guaya del alambre. Ahorita lo que están haciendo es ensayar el alambre. Ahí está la señorita Sakura, está el señor Georgie. Georgie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento, hermano? Ahorita estamos ensayando porque tenemos que arreglar todos los trucos para que salga todo muy bien en la función. Bien. ¿Tú cómo sigues de tu pie? Él se había accidentado hace unos meses. ¿Cómo sigues? Ya mucho mejor. No tanto, pero sí vamos muy bien, ya mejorando. ¿Entrenando todos los días? Claro que sí, vamos entrenando todos los días, con ganas. Eso es, vea, orgullosamente colombiano. Él está ensayando alambre, también hace péndulo. Ahí está la señorita Sakura también ensayando alambre. Y también hay otra señorita que está por aquí ensayando. Ella hace aro, es una nueva integrante de aquí el Sakura Circus. Ella se llama Sango. Hola, Sango. Hola. ¿Tú hablas español? Poquito. ¿Qué haces aquí en el Sakura Circus? Soy artista de aro. Aro. ¿Bien? Bien. Ya dice Musukachi difícil. Ella ahorita está organizando ahí su aro. Le está cambiando el papel a su aro. Esta es la pista, esta es una de las partes del backstage. Vamos a ir hacia el otro backstage a descubrir qué es lo que están haciendo aquí atrás. Ah, mire, por aquí está llegando el director de pista. Mírelo, ahí está el director artístico. Mírelo, ahí está. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eso Acá. es. Vamos a meternos por aquí que escucho mucha bulla. Ah, vea esto. Y aquí está. Aquí está el otro ambiente aquí del circo. Esto es pura Circus Life. Circus Life. Aquí están ensayando cama elástica. Mira, aquí están todos. Trapecistas, alambristas, acróbatas. Y tenemos aquí a una compañera que llegó hace poquito. Justo va a entrar aquí en este video. Mire, ahí está la señorita Astrid. Hola, Astrid. ¿Qué más? ¿Cómo ¿Bien o estás? qué? Bien. ¿Qué es lo que vino a hacer este fin de semana por acá? Pues mira, acá está, preparando el aparato. Aro. Bien. ¿Vas a ensayar ahorita? Ya terminé de ensayar, de hecho. Bien, mire. Bien.
Vamos a voltear esta cámara por acá. Yo estoy haciendo un video donde estoy mostrando cómo es la vida de nosotros aquí en el circo, qué hacemos antes, durante y después. Ya. Pero tú te habías ido del circo, ¿no? Sí, ya hace 2 años me retiré del circo. Solo en vacaciones vengo y trabajo. Pero sí, ya hace 2 años aproximadamente. Vea, la vida del circo en la sangre. A pesar de que ella ya renunció y todo, quiere seguir de vez en cuando haciendo cositas de circo. Sí, sí, me gusta. Es que tú sabes que cuando uno es de circo, la sangre llama. La vida del circo. La vida del circo, exactamente. Bien, muy bien, ahí está la señorita Street. Voy a seguir dando una vuelta por acá. Ya nos vemos, ya nos vemos. Mire, aquí están los otros chicos, desde jovencitos, desde pequeñitos. Arata, Nanisteru. Le estaba preguntando que qué está haciendo. Él dice que está haciendo ahorita trampolín. Miren, desde pequeñitos, todos desde pequeñitos, la vida del circo. Miren, ensayos, tienen su colchoneta, tienen aquí sus máquinas para hacer ejercicio, tienen todo. Miren, ahí están todos ensayando. Mire, por aquí también tenemos al gran Dima Lazarte, el niño que ustedes están viendo acá. Él recién ganó el Festival de Girona en España, el trofeo del Elefante de Oro. Mira, ahí están en ensayos de Argentina. Ahí está con su papá, su mentor, y ahí está su hijo. Wow. Wow. Increíble. Wow. Impresionante, impresionante. Wow. Vamos a ver por aquí atrás qué es lo que hay. Y aquí están la gente, los amigos de Etiopía, parcero. Hola, hola. How are you, brother? Bien, menta fatara, menta fatara. ¿Qué? What are you doing? I'm working. Working. Toro, 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 toro. Toro, toro significa rápido, rápido, rápido. Mire, y los muchachos están aquí con su acto del mástil. Esto se llama mástil o se llama, esto creo que también lo llaman pole chino, Chinese pole. Llaman a esto también, y ellos ahorita lo que están haciendo es cuidar su aparato, están cambiando las cintas, revisando que todo esté bien. Ellos con esto hacen acrobacias a más de 4 o 5 metros de altura. ¿Ven? Entonces esto es lo que nosotros hacemos después de funciones. Esta es la vida del circo, esto es lo que nosotros llamamos el Circus Life. Por aquí están nuestras casas, vamos a dar un tour por aquí en las casas del Sakura Circus. Mira, aquí están las casas con sus porches, esto se llama porches, sus carpas. Mire, todo súper bien organizadito. Bajemos por acá. Todos nosotros vivimos aquí atrás. Todos estos son casas donde nosotros vivimos por aquí atrás. Mire, por allá hay otro compañero también. Vea, por allá está de fondo. Mire, allá está también con sus bolitas también. Todo mundo se da la vuelta por aquí ensayando por toda parte. Está muy bonito el circo aquí en esta ciudad de Cubana. Y yo, como iluminador, si yo no tengo nada que hacer, pues aprovecho, saco tiempo libre para hacer mis videos. Pero si tengo cosas que hacer, pues me pongo a reparar, a limpiar, cuando nos tocan ensayos, cuando nos toca hacer videos para las redes sociales. Y como vieron, aquí hay gente de muchas nacionalidades, pero la mayoría de los que están aquí en este circo somos latinos, sobre todo colombianos. Miren, más casas por aquí. Todos estos camiones son casas container. Mire, todos están por acá y por acá. Y están, por supuesto, los compañeros, el grupo de staff trabajando. ¡Primo! Oye, bien. Eso, y por ahí hay otro colombiano, el José. Así que, parceritos, esta es la vida del circo y esto es lo que nosotros hacemos aquí en Japón, en The Circus Life Sakura Circus. Me despido, como siempre. Paca, 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 paca. Paca, paca. Eso es el paca, paca.